Saludos a todos, ¿cómo están? Este sábado 4 de abril del año 2020. Bueno, estaba tomando el tema que ya les había platicado que hacía tiempo que tenía interés en hablar de este tema que me tocó vivir, que es la revolución sexual, más que nada aquí en México, ¿verdad? Aunque fue una revolución que fue a nivel mundial, que inicia con la venta en público de la pastilla anticonceptiva en 1960. Aquí en México el gobierno de Luis Echeverría aprovechó esta herramienta, este medicamento, para promover una campaña que se llamaba de planificación familiar, donde bueno, invitaba a las personas a tener una cantidad menor de miembros de la familia. Decía que la familia pequeña vivía mejor, ¿verdad? Ese era el lema de su campaña. Hizo esa campaña de planificación. Quería comentarles respecto a esta revolución sexual, ¿qué hubiera pasado si esa campaña no se hubiera llevado a cabo? Me refiero a la cantidad de habitantes que tendría México. Resulta que a partir de la revolución, cada 10 años la población de México se incrementaba cada vez a mayor porcentaje. Del año de 1950 a 1980, la población estuvo creciendo a una tasa de prácticamente 38%. Si este porcentaje de población hubiera continuado hasta nuestros días, hice una proyección yo aquí hace recientemente, ahorita seríamos 250 millones de habitantes en México. Actualmente tenemos aproximadamente 123 millones de habitantes. O sea, si no se hubiera hecho esa campaña de planificación familiar en ese tiempo, la población de México sería el doble, con todo lo que significa esto en tener la producción de alimentos, suministro de agua, de educación, de salud para un país, ¿verdad? Se tiene contemplado que a partir del año 2050, que no falta mucho, unos 30 años más, la población de México va a empezar a decrecer y supuestamente a tasas aceleradas. Supongo yo que ya desde ahora estarán tomando previsiones para que eso no nos llegue a afectar, ¿verdad? O sea, la proyección es de que se redujo la tasa de población a partir de 1980 y actualmente es de menos del 10% cada 10 años, o sea, un poco cercano, menor al 1% anual de crecimiento poblacional. Entonces es un dato que es interesante tomar en cuenta cuando se haga un análisis sobre la política que se llevó a cabo en aquel tiempo. Me gustaría también, antes de entrar al tema, bueno, vamos a hablar entonces ahora sí del SIDA. Como les comenté la vez pasada, yo me enteré de esta enfermedad en un partido de lunes por la noche, los lunes de fútbol americano, a mitad del juego. Es donde hicieron un reportaje sobre esta enfermedad. Unas semanas anteriores, también en un lunes, habían hecho un reportaje sobre otra enfermedad de transmisión sexual que se llamaba el herpes, que también es una enfermedad incurable. En aquel tiempo yo estaba estudiando en Estados Unidos, en Edimburgo, Texas, y resulta, a los poco tiempo después del SIDA, mi compañero de dormitorio, un judío que se llamaba David, me dice, ¿sabes qué, Gustavo? Ya no voy a ser tu compañero de dormitorio. Y me mostró unas marcas en su cuerpo y decía que eso era herpes. Y que se lo había contagiado una muchacha, que porque como él era judío y que esta muchacha no era judía y que lo veía como una especie de castigo divino. Bueno, eso es un asunto ahí también. Sobre el SIDA también se hace referencia que es una enfermedad que se transmitió a los seres humanos a partir de los animales. En este caso estamos hablando de los simios en África. Es una enfermedad que se ligó inmediatamente, bueno, aparte de transmisión sexual, sino que estaba también ligada a las personas de preferencias sexuales homosexuales, básicamente. Y se decía que su transmisión era a través de la sangre. Entonces también las personas que, por ejemplo, que tenían esta costumbre de la drogadicción y que se
utilizaban jeringas, era uno de los riesgos mayores a infectarse de esta enfermedad. Lo mismo las personas que tenían que realizarse transfusiones sanguíneas. Fue una verdadera época, en cierta forma, de terror, porque no nos sabían decir a ciencia cierta cómo se transmitía la enfermedad. Había mucha desinformación y podríamos decir que sigue habiendo mucha desinformación, pero siempre había una especie de terror, de crear miedo en la sociedad. Y este miedo a la sociedad inmediatamente tuvo repercusiones en la sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, en la ciudad de Reynosa, que es donde yo nací. Hay una zona que se llama Zona Rosa, un lugar donde existen muchos centros de diversión, discotecas, restaurantes, salones de baile, tiendas de curiosidades, donde es muy común que los turistas visiten por su cercanía al puente internacional. Entonces ocurrió que el gobernador del estado de Tamaulipas en aquel tiempo, un doctor que se llamaba Emilio Martínez Manutú, que por cierto viene siendo el abuelito del Niño Verde, el niño del Partido Verde Ecologista, que también se llama Emilio Martínez González, o González Martínez, o sea, este Martínez Manutú viene siendo su abuelo. Entonces este señor, como respuesta a esa enfermedad, lo que se le ocurre es cerrar los prostíbulos de la frontera, desde Nuevo Laredo a Matamoros. Entonces, esta zona rosa de Reynosa que yo les comento, pues las trabajadoras sexuales, las sexoservidoras, ocuparon prácticamente todas las calles de esa área. Al verse cerrado su lugar de trabajo, que era la zona de tolerancia, invadieron las calles de la ciudad. Muchas personas preguntan, por ejemplo, es que preguntan y preguntan, el origen de la violencia, ¿no? Y yo tengo como dato que este cierre de las zonas de tolerancia en la frontera, y desconozco si se hicieron a nivel del Estado, fue una de las causas que la delincuencia se saliera de control. Como les dije, las mujeres las prostitutas se fueron a las calles de la ciudad, los taxistas hicieron lo mismo. A partir de ese tiempo empezaron a surgir negocios que le llaman giros negros, los table dance, por ejemplo, por toda la ciudad, que antes estaban en una sola área de la ciudad, de repente los encontramos fuera de la ciudad y nunca más pudieron hacer que regresaran a donde estaban antes. Esa es una de las cosas que nos afectó de manera directa. Este señor Martínez Manutú había sido candidato presidencial, había sido secretario particular de Díaz Ordaz, fue presidencial y como les dije, en aquel tiempo había una cosa que le llaman el tapado, y cuenta que en una ocasión le comentaron o le preguntaron a Díaz Ordaz si podía darles pues alguna tip para descubrir quién pudiera ser su sucesor, y entonces hizo el comentario de que uno de ellos tenía un lunar en la pompa izquierda. Entonces la gente dirá, caray, pues qué clase de señal es esa, ¿verdad? Y entonces él dijo, ya sé quién es, ¿verdad? Y él sé quién era este señor Martínez Manutú, que es una persona que sus cercanos sabían que era homosexual. Entonces había sido también secretario de salud en el sexenio de López Portillo. Entonces ser doctor y homosexual, yo creo que se asustó. Es verdad que en la frontera tamaulipeca, en la frontera en general, uno de los turismos más comunes es el turismo sexual. Pero este turismo sexual no solamente se da en el lado mexicano, el turismo sexual también se da en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos está prohibida la prostitución, pero eso no quiere decir que no exista. En México están prohibidos los juegos de azar. No puedes jugar póker, no puedes jugar la ruleta. Están prohibidos los juegos de azar y sin embargo eso no quiere decir que no existan. Entonces una cosa es la prohibición y otra cosa es esto. Sobre este tema se hicieron muchas películas, pero eso hablaremos y seguiremos hablando en el siguiente video para que no se me vayan a cansar. Estamos en contacto y seguimos adelante.